En primer término, las damas primero, doctora Olguita, mi gran amiga y colega venezolana, muy homenajeado por tan honrosa invitación. Al doctor Reni, colega y amigo, muchas gracias por la bienvenida. Es un gusto nuevamente, sin poder disfrutar del inmenso placer de estar en tierra venezolana, donde siempre me siento tan a gusto. Desafortunadamente, por este bendito virus, no poder estar allá probando las delicias de la comida venezolana que tantos kilos me ha regalado en el pasado. Pero bueno, los acompaño de espíritu. En el día de hoy, la doctora Olga me ha pedido que los canse con el tema de mielopatía cervical. La columna cervical es una patología indiscutiblemente encantadora. Para los cirujanos de columna es un gran reto la columna cervical. Voy a proceder, creo que debo ahora poner compartir pantalla, ¿cierto, doctor Reni? Señor, y la abre, y abre la presentación. ¿Listo? Ya luego Voy a cuando poner aparezca yo le compartir aviso. pantalla y abrir la presentación. Abrirla. Ajá. No ha abierto todavía. Ahora sí, doctor. Está en la Bueno, segunda muy lámina. bien. Listo. Entonces, vamos a tener una introducción, vamos a tener un caso clínico, luego vamos a hablar de la evaluación clínica, las opciones terapéuticas y un pequeño mensaje para llevar a casa. Vamos a comenzar como es tradicional. Primero vamos a mencionar un caso clínico muy someramente, luego hablaremos de la patología y al final daremos resolución al caso clínico, que es lo que me ha pedido Olguita. Este es un hombre de 68 años de edad, cada vez más cercano a nuestra edad, entonces decimos que es un joven de 68 años de edad, con un cuadro clínico que se instaura relativamente reciente, 10 meses de edad, de un cuadro de cervicalia asociado a parestesias en los miembros superiores, las cuales fueron rápidamente progresivas, para lo cual su médico tratante original le dio un ciclo de antiinflamatorios no esteroideos y terapia física que le dieron una mejoría parcial, un 30% de mejoría de sus síntomas, lo cual el paciente no consideró que fuera satisfactorio, por lo cual llegó a nuestra consulta. El paciente tenía como antecedentes importantes una dislipidemia que estaba en tratamiento. Todos sabemos que los agentes que se dan para el tratamiento de la dislipidemia pueden cursar con unos cuadros en extremidades, unos cuadros de dolor en extremidades que el paciente no podía claramente diferenciar de sus cuadros de molestias apendiculares, lo cual confundía un poco el cuadro. No tenía antecedentes quirúrgicos, no tenía antecedentes alérgicos y no tenía ningún antecedente traumático. Las disestesias eran predominantemente en territorio C5, C6 izquierdo, C6 derecho. Tenía unas parestesias de 4 más, una paresia de 4 más, perdón, eh, sobre 5 distal bilateral simétrica, con una hiperreflexia marcada en miembros superiores, un Hoffman derecho que era claramente positivo y un Lermit que era negativo. Estas son las imágenes de la radiografía simple en el paciente. Está una radiografía AP y una radiografía lateral. Está en posición neutra, donde podemos claramente ver una alteración de la alineación de la columna, que es una imagenología que no es infrecuente encontrar ya en esta etapa de la vida. Regularmente en los pacientes yo les pido que nos traigan una radiografía dinámica y si ustedes ven claramente hay signos de inestabilidad que es muy franca en la radiología dinámica. Las imágenes de resonancia, el paciente tenía derecho a la institución militar de nuestra ciudad
Yo usualmente les pido que se hagan imágenes en mi propia institución, sin embargo, porque tenía derecho a imagenología en la institución militar, traía unas imágenes del hospital militar, donde claramente se veía que tenía un cuadro compresivo multinivel. Aquí vemos las imágenes, un mayor acercamiento. Desafortunadamente las imágenes no eran de muy buena calidad, pero si ustedes le ponen un poco de fe, la radiografía no es muy buena, pero si ustedes le ponen un poco de fe, se veía mielopatía, especialmente en el segmento superior que correspondía al segmento 5-6, donde se veía mielopatía. En el segmento, aquí tenemos unos cortes axiales, vemos el segmento 3-4, el segmento 4-5, donde era más evidente la compresión, el segmento 5-6, el segmento C6-C7, y eso era lo que tenía. Más adelante, cuando vayamos a discutir un poco sobre el caso, volveré a repetir las imágenes, pero esa es la introducción al caso clínico que tenemos. Entonces, hablemos un poco sobre el temario. En la introducción, la patología de mielopatía cervical es una patología frecuente. La espondilosis cervical afecta al 75% de los pacientes con edad superior a los 65 años. Si tomamos en cuenta que la longevidad será cada vez mayor en el mundo, nos iremos acostumbrando a que la espondilosis cervical será cada vez más frecuente. La población mundial va a envejecer cada vez más y cada vez menos graciosamente. ¿A qué me refiero menos graciosamente? Nos vamos a ver enfrentados a ser ancianos menos saludables. ¿Por qué? Porque tendremos una vida menos buena de la que tuvieron nuestros papás y mucho menos buena de la que tuvieron nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque seremos ancianos expuestos a nutrición menos adecuada, expuestos a menos vida en el campo, expuestos a cada vez vidas más sedentarias, posturas menos adecuadas. O sea, seremos abuelos mucho, mucho, mucho menos adecuados de lo que fueron nuestros padres y de lo que fueron nuestros abuelos. La principal, la espondilosis cervical es la principal causa de mielopatía en mayores de 55 años y tendrá desafortunadamente una presentación insidiosa. Se irá instaurando lentamente en nosotros, cada vez más silenciosa y progresivamente, o sea, no nos daremos cuenta. La incidencia es relativamente baja, 4 a 60 por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad degenerativa de la columna, siendo una lesión no traumática de la médula espinal. Sabemos que es mucho más frecuente en las razas asiáticas. Por eso la incidencia en el Japón es del 59%, en los Estados Unidos del 31%, en los europeos del 22%. No tenemos verdaderas cifras epidemiológicas para América Latina. No sabemos cuánto es realmente. Yo tiendo a pensar, pero es puro, ahí sí como dice un hombre del campo a quien conozco, cuando me da por pensar con la pensadera, a creer que es mucho menos en América Latina, pero no tengo ningún estudio epidemiológico que pueda secundar esa idea. Pero en términos reales, sabemos que es mucho más frecuente en los asiáticos que en el resto de la población mundial. De ahí que la literatura más rica que hay en mielopatía cervical proviene de la literatura asiática. El diámetro normal de la columna cervical es de 17 más o menos 5 milímetros, o sea, tiene una variabilidad alta. Si vemos que corresponde al 30% de variabilidad, eso es muy, muy alto, pero es un diámetro amplio, amplio y suficiente. Pero uno ve que claramente la medida imagenológica está dada por un componente que es un diámetro que se mide en términos anteroposteriores predominantemente. Sin embargo, el diámetro lateral es muy importante para dar cabida hacia lateral, pero lo que realmente comprime es el diámetro anteroposterior.
¿Cuál es la presentación clínica? Y lo que menos tenemos en cuenta y más frecuentemente se da es la dificultad para la marcha. Sin embargo, la dificultad para la marcha en el adulto mayor lo asociamos con otras cantidad de patologías. Y en términos generales, todo el mundo acepta que la alteración de la marcha en el adulto mayor está dada por patología de las rodillas, de los cuellos de pie, de las caderas, de la columna lumbar baja. Y lo último que se nos ocurre es que esté dada por la columna cervical alta, o por la columna cervical, perdón, y no por la columna alta. Y es allí donde hay que pensar con frecuencia que está el problema. Nosotros empezamos a pensar que la mielopatía cervical tenga que ver cuando los pacientes refieren parestesias de miembros superiores y miembros inferiores. La alteración de la propiocepción es ya un síntoma tardío de la mielopatía. Ya la mielopatía está usualmente claramente instaurada cuando el paciente refiere a alteración propioceptiva. Y usualmente la alteración propioceptiva la refieren las mujeres con mielopatía, que son las que usan las manos para actividades finas. Los hombres en general, salvo que tengamos alguna afinidad que tengamos un hobby de manualidad, no nos damos cuenta de pérdida de propiocepción. Son las mujeres las que tienen gustos por hacer actividades manuales finas, bordar, tejer, eh, jugar con pepitas y con cosas de esas, las que empiezan a notar que tienen alteración propioceptiva. Los hombres no nos damos cuenta y entonces no es un motivo de consulta frecuente. Y es la alteración para los movimientos finos la que empieza a darse cuenta o dar cuenta de que hay alteraciones. ¿Cuál es la fisiopatología de estas alteraciones? Obviamente la compresión directa, la simple y mecánica compresión dada por todos los fenómenos óseos que van alterando eh, eh, el diámetro anteroposterior. Pero la fisiopatología final, la que realmente va a afectar el tejido medular, es la afección vascular. Y esa afección vascular es la que va a llevar a la mielomalacia, a la alteración intrínseca del tejido medular. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Esa es la gran pregunta. Y es la pregunta que realmente atormenta al cirujano. Porque encontramos que definirle a un paciente que llega al consultorio y consulta y tiene alteraciones, no es fácil decirle, usted se va a enfrentar a un gran procedimiento quirúrgico que tiene indudablemente un riesgo quirúrgico y que tiene, y ahí viene la parte más importante, una dudosa, por no decir incierta, respuesta ante la injuria quirúrgica, porque nadie ha podido demostrar que lo que ya ha perdido el paciente lo va a recuperar. Todos los estudios son inciertos frente a la recuperación neurológica de lo que ya ha perdido el paciente. Obviamente, la cirugía está indicada cuando ya hay torpeza en las manos, cuando hay inestabilidad en la marcha, cuando hay francas sensaciones de adormecimiento, cuando el tiempo de evolución es aún temprano, cuando las imágenes muestran estenosis por debajo del 13 milímetros, cuando la traslación en las vértebras está por encima de 3.5 milímetros. Pero ya más adelante les voy a mostrar lo que yo personalmente creo es la indicación absoluta. ¿Cuáles son los predictores quirúrgicos? La edad. Obviamente en el paciente que ya es anciano es un mal predictor quirúrgico. La severidad de los síntomas. El paciente que ya tiene un severo compromiso no va a regresar tan fácil sus síntomas. El cigarrillo, y yo soy un exfumador convencido de que fumar es una cosa absolutamente deliciosa. El diámetro del canal y la señal T2 es un mal predictor. Alteración severa en la señal T2, y ahorita vamos a hablar un poco sobre la imagenología y lo que está sucediendo con respecto a la imagenología. La alteración de la alineación es un pobre predictor, sobre eso me referiré en un momentico, y obviamente las comorbilidades psiquiátricas, porque no es lo mismo operar a un paciente que está con su cabeza bien puesta, donde es
que operar a un paciente que ya tiene compromiso de su esfera mental, un paciente que tiene incipientes cambios de Alzheimer o incipientes cambios de demencia, de compromiso de estar frontalizado o estas características donde uno no sabe qué es qué. Las famosas escalas, el YOA original, que era diseñado por la Asociación Japonesa, que medía la habilidad con los palitos, o el YOA modificado, que ya se ha occidentalizado, que dice, lo clasifica en grave, moderado o leve, con un máximo score de 17, y los invito, porque no nos podemos detener por términos de tiempo, pero los invito a que se estudien con detenimiento la clasificación de la Asociación Japonesa, el YOA, como un predictor de cuándo se debe, porque obviamente en los casos donde ya hay una lesión grave, pues obviamente hay que sopesar si ya hay una lesión grave en un paciente senil con compromiso de la esfera mental, pues vale la pena operarlo. Pues uno tampoco puede decirle, no, mire, no lo voy a operar, dejémoslo que se deteriore, porque ese final de vida es catastrófico. Entonces, los extremos son complicados, pero uno tampoco puede condenar a una persona a morir en un estado de mielopatía donde el final de vida es con compromiso severo de los esfínteres y que le esperen 3 o 4 o 5 o 7 años de vida con una persona postrada, sin posibilidades de marcha, con compromiso severo de los esfínteres. Uno, ¿dónde tiene la autoridad moral para decirle a una persona, ese es su final de vida y yo no lo opero? Es que la consideración ética es una parte importantísima de esto. Pero también decirle, lo voy a operar sin saber qué tanto va a recuperar, es una decisión ética muy compleja y muy difícil. ¿Qué determina para mí? Y esta es mi interpretación. Esto no está publicado en ninguna parte. Esta es mi visión personal del problema. Yo tomo en cuenta 2 de 3 parámetros. Yo creo, por un lado, la clínica, el paciente que tiene compromiso clínico. Y ahí es donde tomo en cuenta las escalas. Ahí es donde tomo en cuenta el examen clínico que vamos a mirar ahora. Ahí es donde tomo en cuenta la valoración electrodiagnóstica. Yo a todos estos pacientes les hago potenciales evocados somatosensoriales. Y ahí es donde tomo en cuenta la imagenología. Y yo creo que un paciente que tiene compromiso clínico, que tiene compromiso de estudios electrodiagnósticos y que tiene imagenología positiva, es decir, que tiene compromiso mielopático en las imágenes y que tiene 2 de estos 3 positivos, lo opero, sin importar el grado en que se encuentre. ¿Por qué? Porque nadie tiene la posibilidad o la situación de morir en una condición negligente. Obviamente, si es un paciente que está ya en un estado de postración, en un estado de total pérdida de su esfera mental, pues obviamente uno ya en ese estado no le va a hacer absolutamente nada. Aquí algunos parámetros de literatura. La correlación de la señal con el examen físico. Encontramos que en esta publicación de 43 pacientes con mielopatía cervical, vemos que 74% de los pacientes tenían correlación con mieloradiculopatía, que la radiculopatía no estaba presente sino en muy pocos y la mielopatía solo en 14 pacientes. 35 de los pacientes presentaban cambios en el T2, 8 pacientes presentaban cambios en T1, T2. El Hoffman es un gran predictor y el Hoffman dentro de la clínica es para mí una excelente prueba diagnóstica. Por eso ahí estoy cuando les digo que la clínica es para mí fundamental. En la clínica el Hoffman y ya ahorita les voy a decir otra prueba clínica predictora y la anormalidad en la marcha. Uno encuentra que la alteración en el patrón de la marcha es un factor clínico fundamental. Y este es el otro signo que en conjunto con el Hoffman es un predictor importante y es el signo de Trömer.
como un predictor importante en la prueba de examen clínico. Si ustedes ven, el Hoffman asociado al Tromer tiene una altísima sensibilidad. Y yo creo que estas dos pruebas en clínica son fundamentales para establecer cuáles pacientes son mielopáticamente positivos. En cuanto a pruebas imagenológicas, obviamente la mielopatía en la señal T2 es la prueba que todos encontramos. Sin embargo, están apareciendo pruebas nuevas. Nosotros no tenemos aún esta posibilidad de hacer tractografía, pero están apareciendo y están reportándose con la literatura y estoy seguro que pronto nos llegarán. Y simplemente para que les quede en el fondo de la memoria que son cosas que ya se están haciendo, tractografías y escintografía. Nosotros no la tenemos. Sé que tractografía, ahora que tenemos un resonador de 3 teslas, están en la posibilidad de empezar a hacerlo, pero nosotros no lo tenemos como prueba diagnóstica convencional. Respuesta de resonancia magnética como marcador de pronóstico hacia un buen resultado quirúrgico posoperatorio. Sé que está reportado en la literatura. Yo no tengo ninguna experiencia, pero le habla a uno de cuáles pacientes van a tener buen resultado clínico posoperatorio. Mi visión de decirle a los pacientes es: mi compromiso es que yo los opero para que no tengan deterioro. Les digo, tengo la ilusión de que algo van a recuperar de lo que han perdido, pero mi compromiso es al no deterioro. Para eso es que los opero, para que no empeoren. No me comprometo a que recuperen. Mi experiencia en general es que los pacientes algo recuperan. Tengo casos maravillosos donde pacientes recuperan una gran cantidad de la funcionalidad, pero en general todos los pacientes suelen recuperar un poco de lo que han perdido, pero no se comprometan con los pacientes a la recuperación, porque la recuperación en general es un compromiso al lo cual uno no se puede comprometer. ¿Qué es lo que hay en términos de mielopatía por degeneración cervical? La cirugía en los casos graves, la recomendación es fuerte para cirugía. En la moderada, la recomendación también sigue fuerte, mientras que la rehabilitación tiene una pobre recomendación. En términos generales, decirles que se van a recuperar con rehabilitación, la evidencia es pobre. La rehabilitación no suele ser una buena medida, salvo en los casos donde el compromiso es muy leve. El manejo no operatorio, la recomendación no es buena en manejo conservador, salvo en aquellos casos donde el compromiso es muy leve. Entonces, contemporizar con pacientes que tienen compromisos moderados o severos es una mala idea. Es una mala idea. La ventana de oportunidad para estos pacientes se va muy rápidamente. Pacientes con compromisos moderados o compromisos severos, la ventana de oportunidad es quirúrgica. No se nos pase el tiempo porque lo vamos a lamentar. ¿Cuál es el plan quirúrgico? El plan quirúrgico es sobre todo de comprimir. La descompresión es la idea. Obviamente, la descompresión se obtiene con una herramienta en paralelo, que es mantener la alineación. Si uno descomprime y no mejora la alineación, está haciendo de alguna forma una descompresión insuficiente. Y obviamente la descompresión con la alineación tiene que ir asociada con una cosa en paralelo, que es la estabilización. Es decir, se suman 3 cosas, que son descomprimir, alinear y estabilizar. La sumatoria de las 3 son las metas de un procedimiento quirúrgico bien realizado. Los objetivos del tratamiento quirúrgico entonces son descompresión, estabilización y realineación. Esas 3 se traducen en mejorar la perfusión, que como les dije, la adecuada perfusión de la médula es lo que en última instancia va a ayudar
a evitar el componente de mielomalacia, que es uno de los componentes fundamentales en la génesis de la enfermedad. Entonces, ¿cómo planificamos una cirugía? Alineamos el segmento, definimos dónde está la compresión, es decir, localizamos la compresión, corregimos la inestabilidad. Obviamente, si hay un fenómeno doloroso, este fenómeno doloroso se controla con el procedimiento quirúrgico. Tenemos que definir, porque ustedes se encontrarán en el ejercicio profesional, que muchos de estos pacientes que llegan con compromisos de estenosis tuvieron cirugías previas. Tuvieron cirugías previas, ¿por qué? Porque tiempo atrás, un porcentaje importante de ellos tuvieron patología cervical de un nivel, tuvieron hernias discales que fueron operadas en el pasado. Y esas hernias discales seguramente son parte de la enfermedad de la actualidad. Como ustedes, muchos de componentes de comorbilidad, usualmente componentes de morbilidad, como les dije yo, de tipo ventilatorio, muchos de ellos tienen EPOC, que parece ser una comorbilidad que con muchísima frecuencia se asocia a esta patología. Entonces, hay que definir, y estos simplemente son ejemplos de tipos de lesiones que pueden acompañar, hay que definir en el segmento dónde está, y hay que definir porque son casos que todos son variaciones de un mismo tema. Hay que definir si la lesión es meramente anterior, si la lesión se acompaña, como vemos en el caso de la izquierda, si es una lesión donde hay una buena alineación, si la alineación está acompañada de elementos solo anteriores, si tienen elementos anteriores en un solo nivel o en varios niveles, si tienen elementos de componente anterior y elementos de componentes posteriores, como vemos en la imagen de la derecha. Hay que establecer si las lesiones son en un nivel, en varios niveles, si están asociadas a malalineación en los múltiples segmentos o en un solo segmento, si la mielopatía compromete un solo nivel, si la mielopatía al comprometer varios segmentos tenemos que abordarlos todos en un solo acto operatorio, es decir, por delante, o en dos actos operatorios por delante y por detrás, y todo esto lo tenemos que definir. El abordaje anterior obviamente nos da ventajas, pero también nos da desventajas. En las ventajas, obviamente, tenemos una descompresión directa, que estabilizamos con artrodesis, que podemos corregir la deformidad, que podemos hacer el alargamiento axial de la columna, que podemos usualmente aliviar el dolor axial, porque el dolor axial en muchos casos viene de la enfermedad del disco. Pero también tiene desventajas. Es técnicamente muy demandante. Usualmente tenemos complicaciones con los injertos, porque cuando tenemos que buscar fusión de varios niveles, los injertos no se integran fácilmente, que muchas veces cuando tenemos que fijar, tenemos que usar ortesis posoperatorias, que tenemos pérdida de la movilidad, que tenemos con más frecuencias degeneración del segmento adyacente, que fijar que la fijación de las placas en huesos de mala calidad no es buena, y como vemos aquí en el ejemplo, el aflojamiento se ve de las placas es una, no diría constante, pero se ve con frecuencia. Sin embargo, obviamente la técnica quirúrgica nos permite una decompresión adecuada. Si ustedes ven, podemos usar los elementos de distracción con más facilidad. Ustedes ven que la orientación de los pines nos permite colocarlos en posición para que después podamos distraer y podamos abordar de la forma para que con el fresado podamos llegar hasta la parte bien posterior y, como ven aquí, llegar hasta bien atrás y con maniobras de distracción poder quitar elementos posteriores y asegurarnos que todo los elementos que pueden estar haciendo compresión, dejar libre y asegurarnos de las placas terminales, fresarlas en forma muy adecuada para que nuestros injertos, remover elementos de la parte posterior como fragmentos de disco,
y de tal forma asegurarnos que tengamos elementos de artrodesis en forma adecuada. Y eso, que puede sonar como desventajas, en un momento se pueden convertir en ventajas. Pero indudablemente también obran como riesgos asociados, porque trabajar como con el enemigo al frente y ahí expuesto la médula, pues no es fácil. Aquí un elemento con las antiguas cajas de titanio que nos permitían recuperar lordosis en segmentos que estaban anteriormente en posiciones inadecuadas, pues ven ustedes lo que uno lograba recuperar. Entonces ven ustedes aquí un ejemplo de una columna que estaba en una posición inadecuada. Ven cómo logramos, si no recuperar una posición ideal, por lo menos una posición que era después bastante más satisfactoria. Cifosis, 3 segmentos con una placa a una posición mucho más adecuada. En principio, eso era cosa que hacíamos antes. Yo hoy por hoy ya no me gusta hacer más de 2 segmentos por vía anterior, pero bueno, era lo que hacíamos en ese momento. Entonces, ustedes ven que tenemos otras alternativas por delante. Aquí un ejemplo de un paciente en el que se decide, esto no es mío, esto es de una revista. Como un ejemplo, usamos prótesis para restaurar en un segmento estrecho en lugar de dejar fija una columna, y entonces es una alternativa. Yo personalmente creo que es una opción. Yo tal vez no la uso con frecuencia, pero creo que las posiciones híbridas son una opción que se puede usar como una alternativa quirúrgica, pero realmente yo no creo en esa como una opción válida en este momento. No la usaría, pero es una opción que se puede usar como una alternativa, y pues la dejo para ustedes para que la puedan tener en cuenta como una opción en caso de que quisieran utilizarla. Se las traigo aquí a colación para que la tengan en mente. Siguiendo aquí, perdón, muy bien. Entonces, a ver, la corpectomía es una opción nuevamente para las descompresiones amplias. Tener en cuenta en las corpectomías de dónde a dónde se debe ir. Y miren lo que llamamos los elementos cruzados. En las corpectomías siempre saber que se debe ir en extenso de lado a lado y con la visión cruzada, siempre teniendo en cuenta que el límite es el uncus. Obviamente con el límite que lo determina para saber qué es el máximo de la decompresión. Sabemos que los elementos que hay que se pueden utilizar para decompresión en los cuerpos vertebrales. Un caso como ejemplo, utilizando injerto de hueso, injerto de malla, múltiples niveles. Es decir, las opciones quirúrgicas hoy por hoy son tan variadas. Las complicaciones del abordaje anterior, obviamente el recurrente laringio, las complicaciones de disfagia, ronquera, las lesiones de perforación esofágica, las lesiones de la arteria pleural, afortunadamente infrecuentes, pero pueden ocurrir y están claramente descritas. Los grandes, los colapsos de los injertos, la pérdida de la alineación, las rupturas de las placas, que son infrecuentes, pero ocurren. Yo tengo por ahí un par de placas rotas que son una pereza aburridora, porque además cuando se rompe la placa usualmente lleva a complicaciones de los elementos de fijación.
Entonces, nos vamos a la vía posterior, que es la otra forma de abordar el canal estrecho. Dentro de la vía posterior, tal vez hoy por hoy lo más popular, la laminoplastia, que es una cirugía maravillosa, pero es una cirugía que requiere pericia, que requiere experticia. La gente suele montarse en la laminoplastia como una técnica quirúrgica novedosa, sencilla, fácil, y es una técnica que requiere experticia. A todos los que se van a montar en la laminoplastia, yo siempre les digo, búsquense hacer sus primeras laminoplastias con alguien que tenga experiencia en hacer laminoplastias. No se monten en hacer laminoplastias de primeras, porque voy a ensayar que parece una bonita técnica. Hagan sus primeras laminoplastias con alguien que ya haya hecho laminoplastias. Pues obviamente hay diversas técnicas de la laminoplastia y no nos vamos a demorar aquí en eso porque requeriría toda una conferencia aparte. Es una maravillosa técnica, como les digo, hay diversas formas de hacerlas con los elementos de fijación hoy por hoy. Esta es mi técnica preferida. Estos elementos de fijación son muy bonitos. Técnicamente le dan a uno una gran estabilidad, haciendo el surco en este lado. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se fracture. Y los elementos, perdón, y los elementos de fijación que le mantienen a uno la puerta abierta son muy bonitos y en el paciente bien escogido los resultados son muy buenos. Pero obviamente queda la muy socorrida y siempre reconocida técnica de la laminectomía, que se puede hacer en múltiples niveles, con o sin instrumentación, dependiendo de lo que uno vaya a hacer. Pero quedan las foraminotomías que sirven para uno o varios niveles como complementarias a laminectomías previas o a instrumentaciones segmentarias, con mucho menos compromiso de dolor postoperatorio. Vamos entonces al caso clínico. No sé cómo lo quiera manejar la doctora Olga. Yo simplemente les voy a recordar el caso clínico que hemos tenido para traerlo nuevamente a colación. Es un hombre de 68 años de edad con un cuadro de 10 meses de evolución de cervicalia, asociado a parestesia en los miembros superiores. Había recibido manejo con AINES y terapia física con una mejoría de solo el 30%. No tenía antecedentes mayores de importancia. Esta era la clínica, disestesia en C5, C6, izquierdo, C6 derecho, una parecia de 4 más distal, bilateral simétrica, hiperreflexia, Hoffman derecho, Lermit negativo, tenía una alteración del eje, una inestabilidad en las radiografías dinámicas. Esta era su imagen de resonancia. Y esto eran otras imágenes complementarias. Estas eran las axiales, donde el principal compromiso era en C6, C7. Creo que hasta ahí, para no ir a mostrar más de la cuenta, le doy la palabra a Olguita. ¿Cómo lo quieres manejar, Olguita? Bueno, vamos a comentar algunas preguntas que hay aquí en el chat, ¿te parece? Listo, Olguita, lo que tú digas. Sí. La doctora Romina Díaz pregunta que cuál consideras es el mejor abordaje y si tienes algún protocolo de rehabilitación postoperatorio. El mejor protocolo de rehabilitación prequirúrgico, es decir, de manejo conservador o postoperatorio. Postoperatorio, de rehabilitación postoperatoria, pregunta la doctora, si tienes algún protocolo o me imagino que si tienes algún equipo con quien llevas la rehabilitación. Sí, yo normalmente le entrego a los pacientes al equipo de rehabilitación. Yo en general tengo un grupo de terapia física con quien manejo la rehabilitación. La mayoría de los pacientes, yo les digo que ellos comiencen ellos mismos a buscar su rehabilitación los primeros días, ellos en casa, solitos, dependiendo de la
comodidad con la que yo haya quedado en la cirugía. Obviamente, como la mayoría son pacientes mayores, yo tengo que tener primero la sensación de qué tan buena fijación tuve en cirugía. Si yo quedé tranquilo con la fijación, le retiro muy tempranamente el collar, porque el collar es simplemente para darles comodidad postoperatoria unos pocos días. Si quedé tranquilo con la fijación, les digo que al cabo de unos 8 o 10 días, dejen de usar el collar y empiecen a mover su columna cervical a demanda, como buenamente puedan. Y la rehabilitación de las extremidades, lo más enérgica posible desde el punto de vista de rehabilitación integral. Es decir, que muevan sus extremidades, que hagan toda la terapia física que les sea posible por parte del equipo de rehabilitación. En la columna cervical, activos asistidos a tolerancia. Y para ti, tu experiencia, ¿cuál es el mejor abordaje? Busco determinar dónde está la principal compresión. No sé si ustedes están familiarizados con las publicaciones del doctor Néstor Fiori. Hay en la literatura la famosa línea K, que es una línea que se traza en el centro de donde esté la médula, en la parte proximal y en la parte distal. El doctor Fiore, basado en las publicaciones de la línea K y luego en sus propias publicaciones, determinó que uno traza una línea de donde esté central la médula arriba y donde esté central la médula abajo. Si la línea bisecta la parte anterior de la columna cervical o la parte posterior, él determina eso, si la columna se debe abordar por anterior o por posterior. Yo soy un fanático adepto de lo postulado por el doctor Néstor Fiori, el argentino. Y de acuerdo a eso, decido si es mejor abordarlo por anterior o por posterior. Muchos casos acaban necesitando un doble abordaje, pero en principio comienzo basado en los postulados de Fiore por donde cruce la línea trazada, si me entendieron, trazada por donde cruce esa línea. Si la línea cruzó por posterior, comienzo por posterior. Si la línea cruzó el eje anterior, comienzo por anterior. Si el compromiso lleva más de 2 o más de 3 segmentos, en principio trato de abordar el paciente por posterior. ¿Por qué? Porque cuando son más de 3 segmentos, creo que el abordaje anterior tiende a ser demasiado extenso. Creo que más de 3 cuerpos resecados tienden a ser segmentos muy grandes y la fijación por delante tiende a ser muy inestable. Y 3 discos resecados por delante, la posibilidad de que se integren 3 injertos libres por delante, en pacientes mayores, la osteointegración tiende a ser muy lenta. Entonces prefiero hacer un procedimiento por detrás cuyos resultados tienden a ser mejores. Entonces, salvo que tenga una alteración muy marcada en términos de donde biseca esa línea, me iría en términos generales por detrás. Pero obviamente tiene que ver la alineación de la columna y ahí es donde la línea entra a jugar un papel muy importante. Si la pobreza ósea es muy marcada, usualmente son pacientes que llevan compromiso, que llevan cirugía anterior y posterior combinada. Haciéndole primero el abordaje donde la línea biseque, para buscar de comprimirlo primero lo que vaya, donde esté el compromiso más marcado. No sé si fui claro en la respuesta. Sí, por supuesto, bastante clara. Y creo que al mismo tiempo responde una inquietud del doctor Javier Palma, que pregunta en abordajes anteriores, cuando hay múltiples niveles afectos, ¿qué prefieres, si una corpectomía o disectomías de cada nivel? Y creo que ya lo acabas de decir, que las múltiples disectomías no te dan una buena No, fusión. si tengo que hacer
si tengo que hacer más de 2 disectomías, prefiero una corpectomía. Si tengo que hacer más de 3 disectomías, una corpectomía, pero ahí tendría que hacer un abordaje complementario posterior y preferiría hacer algo por posterior primero y luego hacer algo que me diera estabilidad por delante. En estos casos donde haces las corpectomías, ¿qué prefieres? Pregunta el doctor Barrera. ¿Un injerto, un bloque de injerto óseo o utilizar cesta más injerto? Prefiero utilizar una cesta más injertos. Los injertos de bloque tan grandes tienden a no incorporarse. El doctor Chan comenta que qué experiencia tienes en la corpectomía oblicua, ya que tiene la ventaja de que no amerita instrumentación y no causa tanta inestabilidad como en otras técnicas. No, yo no la hago, no tengo ninguna experiencia. Prefiero hacer una corpectomía total y poner una malla con una placa, que es lo que he hecho, que es mi mayor experiencia. ¿Te atreverías a hacer laminectomía descompresiva, un solo nivel sin estabilización? Sí, normalmente cuando hacemos por vía posterior vamos a hacer la laminectomía descompresivas y se respetan las carillas articulares, no hacemos instrumentación. Una laminectomía descompresiva en un solo nivel que no compromete las carillas articulares y con la cual creemos que hay suficiente descompresión, no instrumentamos y no fusionamos. El doctor Ángel Medina pregunta, ¿cuál es tu recomendación para los pacientes con clínica moderada, pero que no pueden ser intervenidos quirúrgicamente independiente de la causa? Me imagino que no está convencido de la cirugía o por comorbilidades. Perdón, quería hacer una aclaración en la pregunta anterior. Esos pacientes en donde hay un solo nivel, realmente es exótico que ese paciente requiera una cirugía, porque usualmente ese paciente tiene una estenosis que suele ser discreta y usualmente está por hipertrofia del ligamento amarillo. No, te la elaboré decir, mal la pregunta, te la elaboré mal. En aquellos pacientes que tienen múltiples niveles afectos, pero que te llevas por la clínica y nada más le determinas que clínicamente es un nivel el que le está, vamos a decir así, fastidiando, ¿te atreves a hacer la laminectomía descompresiva de ese solo nivel o tratarías todos los niveles afectos? si la clínica me dice que es solo un nivel el que está dando los síntomas y los otros niveles ni están generando mielopatía, es decir, no tienen evidencia compresiva, no hay mielopatía y la clínica está dando solo un nivel, yo sí me la jugaría por hacerle de comprimirle, porque yo no opero imágenes, claramente no opero imágenes y entonces si la clínica es claramente definida a un solo segmento, yo sí me la jugaría, porque claramente creo que uno no debe andar operando imagenología. Ok. Y las recomendaciones en pacientes que no puedan ser intervenidos por cualquier motivo. A ver, el paciente que no pueda ser intervenido, y evidentemente hay pacientes que ocasionalmente uno se cruza, el paciente que tiene una condición, una cardiopatía que le impide a uno operarlo. Yo creo que obviamente es un paciente al que hay que trabajarle con un programa de rehabilitación, porque al paciente hay que hacerle algo. Esos pacientes, eventualmente un buen programa de rehabilitación puede ayudarlos. Yo no creo que uno le deba decir que está condenado a no hacerse nada y deteriorarse. Obviamente, todos sabemos que hay algo de respuesta al manejo conservador y ese paciente tiene que ser muy juicioso con el programa conservador porque una buena estabilización de los músculos paravertebrales de la columna cervical puede llevarlo a que mejore su condición. Si el cuadro ya pasa a severo, pues tendrá que asumir el riesgo de un procedimiento quirúrgico. Pero en el cuadro que es, como lo describiste, que es un cuadro moderado, hay que trabajarle
a un cuadro, a un programa de rehabilitación integral juicioso. El doctor Johnny Paraco, ¿qué tips nos puedes dar para la preservación de la lordosis? Preservar lordosis, es decir, si uno compromete los estabilizadores, que son las carillas articulares y la musculatura, va a perder lordosis. Eso no hay nada que hacer. Es decir, la única forma que hay es o preservar las carillas articulares en los cuadros donde uno hace de compresión o instrumentar. Pero todas las cirugías descompresivas donde se comprometen las carillas articulares va a perderse la lordosis cervical. Si bien dejaste claro que sin importar si el paciente no va a recuperar no va a tener recuperación neurológica, es un grado alto de NURIC, tú lo operarías. ¿Cómo le explicas al paciente que con un NURIC 5, que es lo más grave que se puede presentar según la escala, que no va a tener ningún tipo de mejoría, porque los estudios lo dicen bien claro, que mejoría lo representan los NURIC 2, NURIC 3 poca, y 4 y 5 es casi nula la mejoría o ninguna la mejoría que presenta el paciente con una cirugía? ¿Cómo tú le explicas que hay que operarlo? ¿Cómo le dices? O sea, no le puedes decir vas a empeorar, ya estás en lo grado máximo, hay que operarte. ¿Cómo le dices eso al paciente? A ver, obviamente hay unos límites. Yo creo que el paciente que ya está en una condición de deterioro tal y hay que definir cuál es el estado realmente del paciente. En el paciente que está totalmente deteriorado, y es que una cosa es la condición en que está el paciente, porque el NURIC es una situación que uno entiende como evaluación, pero la otra cosa es el día a día del paciente. Entonces, uno como médico tiene que ponerse en la situación del paciente. Si el paciente todavía tiene condición de vida que se puede deteriorar, uno tiene que medirlo como ser humano. Aún se puede deteriorar más. Trate de no deteriorarse más. Pero si el paciente ya llegó a su máximo deterioro, pues uno también le tiene que hacer deteriorarse. Entonces, ahí es donde yo creo que uno tiene que ponerse en la condición humana del paciente. Uno tiene que ponerse en la situación de su familia y ver si el paciente uno cree que ya llegó a la condición de máximo deterioro, pues uno tiene que decirle, mire, no lo operemos porque no tiene más para dónde deteriorarse. Pero si uno cree que el paciente tiene potencial de deterioro, pues tiene que decirle, operémoslo porque se podría deteriorar más. Paremos este deterioro. Vamos a hacerte una última pregunta en aras de Es la que las hora. escalas son frías. Bueno, sí. Las escalas son simples escalas. Hay que ver al paciente siempre. Una última pregunta para continuar el caso y culminar con la actividad por la hora. El doctor Urbano, en la experiencia, ¿qué te dice la resonancia magnética dinámica? ¿Te ayuda en la planificación quirúrgica? ¿Te da algún beneficio hacerla dinámica? Nosotros tenemos la posibilidad de hacer radiografías, la de resonancia dinámica. Yo personalmente creo que una radiografía dinámica me da mucho más que una resonancia dinámica, porque la resonancia dinámica pues simplemente me va a mostrar mayor compresión, pero la resonancia dinámica no me va a servir para el planeamiento quirúrgico, que es finalmente lo que yo voy a hacer. Si yo ya tomé la decisión de que voy a operar a un paciente, yo necesito más, me sirve mucho más cómo voy a fijar mis elementos, y para eso necesito ver más el hueso y no ver más si la médula se va a comprimir o no se va a comprimir, porque esa decisión yo ya la tomé basada en la clínica, en los elementos electrodiagnósticos, en otras cosas. Yo ya
ya no me va a servir más. En el caso tal vez dudoso, si yo estoy viendo si hay o no mayor compresión, pero yo creo que esa decisión la tomo con otros elementos y no con la resonancia. Bueno, vamos para que continúes con el caso clínico. Creo que hemos contestado casi todas las preguntas y los comentarios que has hecho avalan comentarios que hay en el chat. Entonces, terminamos con el caso clínico. Bueno, este paciente tenía una compresión, decidimos hacerle un abordaje, este era un caso ya de hace un tiempo, le hicimos un abordaje por vía anterior para buscarle una mejor alineación por vía anterior, le hicimos múltiples niveles, poniéndole una placa por vía anterior, esta era la alineación clínica del paciente, le pusimos una placa con múltiples cajetines, esta era la imagen donde, si ustedes ven, recuperamos una alineación aceptable. Yo no creo que tengamos una maravillosa alineación de la columna por vía anterior, pero si comparamos con la alineación que teníamos, con la alineación que tenía en la columna por vía que tenía preoperatoriamente, es una aceptable alineación por vía de la columna en el plano sagital, con una placa. El paciente estaba programado para hacerle una vía posterior complementaria. Fue llevado a cirugía por vía posterior. Este es el posicionamiento por vía posterior, la disección por vía posterior, la fijación con los elementos posteriores. Estas son las imágenes por vía posterior, es decir, se hizo una cirugía de 360 grados. Aquí vemos las imágenes. Como ven, era un paciente con sobrepeso, con un cuello corto. La limitación imagenológica. Vemos una columna que está realmente en una proyección neutra. Pero si ustedes comparaban con respecto a las imágenes preoperatorias, y estas las imágenes postoperatorias, tenemos una mejor alineación de su columna. Eso es simplemente como un flujograma de lo que creemos que se debe hacer. Esto ya es lo que hacemos hoy por hoy. Simplemente una compresión anterior, ya hoy por hoy, como les decía yo ya dejo para 1 o 2 segmentos la disectomía por vía anterior con la placa. Para 3 o más segmentos prefiero hacer la corpectomía con placa. Si son personas mayores, prefiero irme por la vía posterior. Para llevar a casa, la mielopatía cervical de moderada a severa tiene buenos resultados. Prefiero con el manejo quirúrgico. La línea K, que era la línea que les mencionaba, es un buen parámetro para escoger cómo resolver el problema. Los abordajes por vía anterior versus vía posterior a largo plazo proveen resultados similares. Muchas veces acabamos requiriendo la combinación de los dos parámetros, y pues les agradezco mucho la invitación y la atención que me han prestado, y estoy atento a comentarios, sobre todo de Olguita, con quien me gustaría oír ella qué opina y qué hace ella al respecto de la mielopatía. ¿Por qué te fuiste por qué no hiciste corpectomía en este caso? Que tú mismo lo acabas de decir en el flujograma, 3 o más niveles, corpectomía. Sí, como te digo, ese era un caso de hace un tiempo. Sí, este era un paciente en el que yo hoy por hoy le hubiera hecho una corpectomía. La realidad es que es mucho más fácil hoy por hoy definir en estos pacientes una corpectomía.
En realidad, la razón por la que le hice a este paciente múltiples niveles era porque estaba buscando ganarle una mejor alineación sagital. Y la verdad es que técnicamente no lo logré. La intención que tenía con el paciente era darle una mucho mejor lordosis y técnicamente no lo pude lograr. Mi intención era con múltiples discos darle más lordosis y fue la razón por la cual le hice múltiples niveles. El caso buscaba ejemplificar eso, que uno muchas veces cree que haciendo múltiples niveles de discos cree lograr, pero se le olvida que tiene una estructura rígida por detrás que no lo deja. Y ese es el aprendizaje que me dejó este caso. Y esa fue la razón por la que lo quería mostrar, que uno se va con la ilusión convencido de que puede manipular el segmento, pero se le olvida que por detrás tiene una estructura que está rígida y que uno cree que tiene la bisagra y que le va a dar, y no le dio. No me dio la posibilidad de, a punta de restaurar altura, y como ves le metí 4 cajetines convencido de que podía darle la altura, y simplemente atrás tenía un esqueleto rígido que no me dejó. Me dejó llegar a neutro, pero no me dejó dar ni 1 milímetro nada más de lordosis. De lordosis. No, nosotros aquí en el hospital, los casos mielopáticos, usualmente tal vez nos vamos por comodidad de una vez a la corpectomía. Creo, son pacientes bastante mayores los que no han tocado con comorbilidades y hacer la corpectomía de entrada creo que nos resulta más rápido en técnica y los beneficios de hacer corpectomía desde una o hacer discos individuales, al final en el paciente se traducen igual. Entonces, para disminuir tiempo quirúrgico es más fácil la corpectomía. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que yo lo hubiera hecho. Ya que nos dan los mismos resultados. Pues. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que yo hoy le hubiera hecho a este paciente una corpectomía. Bueno, Andrés, ya hemos superado la hora estipulada. Yo creo que aquí, bueno, yo tengo varios colegas aquí en la casa llenando de preguntas aquí. Yo ya el tiempo no permite más preguntas, luego las comentaremos por privado. Bueno, agradecida por tu colaboración, siempre tan simpático con nosotros, de apoyarnos en todo lo que tiene que ver con docencia, siempre un buen amigo pendiente, tanto educativo como personal, de todos nosotros. Entonces, bueno, dejo a Reni para que despida la actividad y nuevamente gracias y un besote de todo corazón para ti, Andrés. A ti también, y muchas gracias por la invitación y siempre a tus órdenes, encantado de compartir con ustedes. Veo una nutrida asistencia y con mucho gusto, cordial de haber estado con ustedes. Saludos a todos los grandes amigos. A Víctor, un abrazo estrecho. Seguro. Doctor, sí, muchas gracias por su palabra, muchas gracias por su tiempo. Ha sido una disertación muy amena y en la cual espero que haya llenado la expectativa de todos los presentes. Quiero agradecerle en nombre de la sociedad y tenerlo presente para una próxima actividad. Y deseándole lo mejor, mucha salud y cuidarse mucho en estos momentos aciagos que está viviendo el mundo. Muchas gracias a todos. Nos queda también recordarles que el día sábado tenemos decisiones difíciles en la artroscopia de hombros. Están cordialmente invitados para esa actividad del día sábado y seguiremos adelante con esta actividad los días sábados. Trataremos de hacerla en una fecha específica. Muchas gracias, doctora Olga. Muchas gracias, doctor Andrés. Y un saludo para todos los presentes y espero salud para todos. Buenas noches, gracias. Igual, gracias. Muchas gracias.